Bueno, ¿qué tal? En esta oportunidad le vamos a explicar acerca de la flotabilidad y sus aplicaciones. ¿Qué es la flotabilidad? Es la pérdida aparente del peso que tienen los objetos sumergidos. Para explicar mejor el concepto, plantearé un ejemplo. Imagínense que una persona está en la piscina y ve en la parte inferior, en el suelo, una caja muy grande, la cual quiere levantar, ¿no? Cuando comienza a sacar la caja, aparentemente va a tener un menor peso, solo cuando esté bajo la superficie. Cuando sube de la superficie, la fuerza que va a requerir la persona para levantar esta caja va a aumentar, ¿no? Va a ser mayor. Y esto se debe a que cuando la caja está sumergida en la piscina, el agua va a ejercer sobre ella una fuerza hacia arriba, en dirección opuesta a la gravedad. Y como vemos en la imagen, esa flechita es la fuerza de flotabilidad, es la fuerza que el agua ejerce, ¿no? Bueno, y la caja va a experimentar sobre ella ciertas fuerzas debido a las presiones del agua que ejercen en todos los puntos contra la caja. Los vectores fuerzas se van a anular en la parte horizontal debido a que van a estar a una misma profundidad, como vemos en la imagen, con los puntitos amarillos. Estas se van a anular, ¿no? Mientras que en la parte vertical no, ya que la presión es mayor en el fondo por la profundidad a la que se encuentra la caja. Así, las fuerzas hacia arriba en la parte inferior son mayores a las fuerzas hacia abajo en la parte superior. Y por diferencia se va a producir la fuerza neta hacia arriba, la cual llamamos la fuerza de flotabilidad. En esta diapositiva vamos a explicar acerca del principio de Arquímedes que tiene que ver con la flotabilidad. Este concepto se ve relacionado con el líquido desplazado. Y bueno, este principio dice que un cuerpo sumergido sufre un empuje hacia arriba por una fuerza igual al peso del fluido que desplaza. Y bueno, con un ejemplo se va a entender mejor. Imagínense que sumerjan una piedra con un peso X, entonces el agua se va a desplazar X también, según el principio de Arquímedes, ¿no? Más adelante mis compañeros complementarán la teoría con ejemplos y experimentos. Para continuar vamos a trabajar con un ejemplo del principio de Arquímedes. Comenzando con el ejercicio, dice, un cubo de madera de arista de 30 centímetros con densidad 0,6 gramos por centímetro cúbico está sumergido parcialmente en agua y sobre el cubo se encuentra un cilindro metálico, como se muestra en la figura. Si las 3/4 partes del cubo están bajo el agua, calcule el peso del cilindro. En la figura podemos ver que tenemos el peso del bloque metálico más el peso del cubo. Y también podemos observar que está el empuje. Sabiendo esto con el principio de Arquímedes, podemos sacar que empuje es igual a la masa del bloque metálico más la masa del cubo. Como nos piden el peso del cubo, podemos pasar a restar el peso del bloque metálico. Entonces nos quedaría el peso del cubo es igual al empuje menos el peso del bloque metálico. Ahora, como bien sabemos, el empuje es igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. El peso del bloque metálico es igual a la densidad por la gravedad por el volumen. Una vez hallado esto, solo pasamos a reemplazar. Ya, obteniendo todo esto, podemos reemplazar con los datos ya obtenidos. Y con ello ya nos darían el peso del cubo, que sería 39,69 newton. Para realizar este experimento necesitaremos 3 huevos, 3 vasos con agua y sal. Se procede a echar un huevo en cada vaso. Como vemos, los 3 huevos se hunden. Esto sucede porque tienen mayor densidad que el agua. Ahora vamos a agregar mucha sal en el vaso del medio. Y agregaremos poca sal en el vaso de la derecha. Con esto podemos observar que el huevo no se hunde completamente en el vaso, pero flota completamente en el vaso del medio. Esto se debe a que la sal hace que la densidad del agua aumente. En el caso del vaso del medio, hará que sea igual o aproximadamente igual a la densidad del huevo. Y en el caso del vaso del medio, la densidad del agua es mayor a la densidad del huevo. Todo esto ocurre porque sobre el huevo actúan dos fuerzas, que vienen a ser su peso, y la fuerza de empuje, que es la que ejerce el agua hacia el huevo, y va en dirección opuesta a su peso. Si el peso es mayor al empuje,
como el caso del vaso de la izquierda, se va a hundir. En cambio, si el empuje es exactamente igual al peso del huevo, este va a flotar, como en el caso del huevo del medio. Con este sencillo experimento nos pone frente al desarrollo del principio de Arquímedes, el cual señala que todo cuerpo sumergido en un fluido, ya sea líquido o gas, experimenta una fuerza de empuje vertical hacia arriba, igual al peso del fluido desalojado. Continuando con los experimentos del principio de Arquímedes, tenemos aquí tres fluidos diferentes, el agua, el aceite y el alcohol, con diferente densidad. Alcohol menos densidad que el aceite y el agua respectivamente. Entonces vamos a necesitar bolitas de aluminio, unas más apretadas que otras, y vamos a proceder al experimento. Entonces, como podemos ver, la densidad de la bolita va a determinar si esta va a flotar o va a ir al fondo del líquido. Entonces, cuando apretamos la bolita va a tener aire atrapado ahí, lo que hará que la densidad sea menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Cuando la bolita va al fondo del recipiente, la densidad que posee es mucho mayor que el agua. Es por eso que va al fondo del agua. En este caso, que la bolita se queda entre el aceite y el agua, lo que está pasando es que va a presentar mayor densidad que el aceite, pero menor densidad que el agua. Es por eso que se queda en esa parte, en el punto límite de ambos fluidos. En este otro caso, la bolita se queda en la superficie del alcohol, entonces va a poseer menor densidad que el alcohol. Bueno, en esta parte del video vamos a hablar un poco del principio de Pascal. Pero antes vamos a hablar un poco sobre Blaise Pascal y algunos aportes que tuvo. Pascal nació en Francia en el 19 de junio de 1623. Como podemos observar, fue una persona que tuvo varios aportes tanto en las ciencias naturales, en sociales y en las matemáticas. Un aporte que tuvo en el área de matemática fue la construcción y el diseño de la calculadora mecánica. Y el aporte más por el cual se le reconoce es por el concepto de presión, que vendría a ser en la parte de física. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos un recipiente en forma de U, que por el lado izquierdo tenemos un émbolo con área 2 y en la parte derecha tenemos un émbolo con área 1. Lo que dijo Pascal fue, si se le ejerce una cierta presión a un fluido y si este se encuentra encerrado, la presión se va a dispersar por todas las paredes del recipiente y en todo el fluido. Y eso sí cuadra con lo que estamos viendo en el ejemplo, porque si se dan cuenta podemos, gracias a una cierta fuerza, que es el área 2, la masa 2, con el área 2 va a generar una presión y esta presión va a ayudar a que se eleve el bloque de masa 1. Para comprobar el principio de Pascal, se procedió a construir una prensa hidráulica casera que está compuesta por dos tubos, uno de 5 mililitros y otro de 10 mililitros inyectables, donde dentro hay agua. Entonces vamos a ejercer presión sobre este tubo pequeño y este va a hacer que levantar el otro tubo de 10 mililitros. Y para comprobar que estas fuerzas, que obviamente va a ejercer una presión y acá la misma, pero va a convertir una fuerza pequeña a una más grande y va a ser posible mover este objeto de 2 kilogramos. Entonces vamos a ver si se cumple. Entonces vemos que sí se cumple el principio de Pascal. En este otro experimento tenemos un cuentagotas y una botella llena de agua completo. Entonces meteremos el cuentagotas con un poquito de agua dentro, no completamente. Cerramos el recipiente y entonces vemos que al ejercer solamente un poco de presión, vamos a ver que este cuentagotas va a bajar. Entonces esto nos dice que el principio de Pascal se cumple porque ya que ejercemos presión en un lado del recipiente, este afecta a todo el fluido que está dentro de él.